Urgencias por hipertensión. Es posible que ante la gran disponibilidad de antihipertensores en Estados Unidos haya disminuido el número de personas cuyo cuadro inicial eran niveles críticos de la presión arterial. Muchos sujetos que muestran hipertensión intensa desde el comienzo, de hecho tienen hipertensión crónica y en caso de no haber daño agudo de un órgano terminal. La disminución repentina de la presión arterial se acompaña a veces de complicaciones graves y es mejor no intentarla. El elemento clave para obtener buenos resultados en el tratamiento de hipertensión intensa es diferenciar las crisis de hipertensión de las urgencias por ella. El elemento que rige la rapidez con la que debe disminuir la presión arterial es el grado de daño en un órgano terminal y no el solo nivel tensional. Los cuadros 271-9 y 271-10 incluyen diversas urgencias por hipertensión y tratamiento recomendados. La hipertensión maligna es un síndrome en el cual aumenta repentinamente la presión arterial en un sujeto con hipertensión de fondo o vinculado con el comienzo súbito de hipertensión en un sujeto que era normotenso. No tiene tanta importancia el nivel absoluto de la presión como la rapidez con que aumenta. En el cuadro histopatológico el síndrome incluye vasculitis necrosante difusa, trombos arterialares y depósito de fibrina en paredes de arteriolas. Se ha observado necrosis fibrinoide en arteriolas de riñones, cerebro, retina y otros órganos. Desde el punto de vista clínico el síndrome se identifica por la retinopatía progresiva, espasmo arteriolar, hemorragias, exudados y papiledema, deterioro de la función renal con proteinuria, anemia hemolítica microangiopática y encefalopatía. En los pacientes con tal problema la anamnesis debe incluir preguntas del empleo de inhibidores de monoaminoxidasa y estupefacientes, como cocaína o anfetaminas. Es necesario disminuir rápidamente la presión arterial en sujetos con encefalopatía por hipertensión, pero las medidas francamente intensivas conllevan riesgos inherentes. En hipertensos, los límites superior e inferior de la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral se desplazan a niveles más altos de presión arterial y por ello la disminución rápida de los niveles tensionales por debajo del límite inferior de la autorregulación puede desencadenar isquemia o infartos cerebrales como consecuencia de la disminución del flujo sanguíneo cerebral. Con las medidas francamente intensivas también pueden disminuir el flujo sanguíneo renal o coronario. El objetivo inicial del tratamiento es disminuir la presión arterial media, en no más de 25%, en término de minutos a 2 horas o a una presión arterial en límites de 1,60, 100, 110 mmHg. Lo anterior se logra con nitroprusiato por vía 4, vasodilatador de acción breve cuya acción comienza en forma rápida y permite el control minuto a minuto de la presión arterial. Otros fármacos eficaces para tratar la encefalopatía mencionada son el abetalol y el nicardipino parenterales. En sujetos con hipertensión maligna sin encefalopatía ni otro trastorno catastrófico es preferible disminuir la presión en el curso de horas o más y no en minutos. Dicho objetivo se puede alcanzar con eficacia con dosis frecuentes iniciales de fármacos orales de acción breve como captopril, clonidina y labetalol. Después de apoplejía trombótica o hemorrágica, accidente cerebrovascular, a menudo se observan incrementos pasajeros y agudos de la presión arterial que duran días o semanas. En el tejido cerebral isquémico se deteriora la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral y se necesitan mayores tensiones arteriales para conservar dicho flujo. No se han definido en sujetos con trastornos cerebrovasculares agudos las cifras prefijadas específicas de presión arterial, pero es mejor evitar las disminuciones excesivas en tal variable. Al disponer con mayor facilidad de mejores métodos para medir el flujo sanguíneo cerebral, con tecnología CT, están en marcha estudios para valorar los efectos de clases diferentes de antihipertensores en la presión arterial y el flujo sanguíneo cerebral después de una apoplejía aguda. En la actualidad, en ausencia de otras indicaciones para usar tratamiento de casos agudos, en sujetos con infarto cerebral no elegibles para recibir trombolíticos. Una línea recomendada es emprender el uso de antihipertensivos solo en pacientes con presión sistólica 220 mmHg u otra diastólica 130 mmHg. Si se utilizan trombolíticos, el objetivo tensional recomendado sería una cifra U 185 mmHg para la sistólica y 110 mmHg para la diastólica. En pacientes con apoplejía hemorrágica, no hay evidencia consistente de que las reducciones agudas en la presión sanguínea sistólica hasta un objetivo más agresivo que 140 a 179 mmHg mejoren el resultado funcional. No hay consenso respecto al tratamiento de la hipertensión después de hemorragia subaracnoidea.
Conviene la disminución cautelosa de la presión arterial si la presión media es 130 milímetros Hg. Además del feocromocitoma, las crisis adrenérgicas por exceso de catecolaminas pudieran provenir de dosis excesivas de cocaína o anfetaminas, abstención de clonidina, lesiones agudas de médula espinal y la interacción de compuestos con tiramina e inhibidores de la monoaminoxidasa. En estos pacientes hay que recurrir a la fentolamina o al nitroprusiato.